Centro Cristiano de Avivamiento Rey de Reyes, Caracas. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios, nos gozamos. Hoy, mis hermanos, vamos a estar continuando con el estudio sobre la alabanza y que se enmarca también dentro del estudio, mis hermanos, vamos escalando peldaños hacia la estatura de la plenitud de Cristo. Hoy vamos a estar viendo el tabernáculo de alabanza. Pero para eso debemos remontarnos primero un poquito en lo que es el altar. Porque el altar fue lo primero que apareció para ir delante de la presencia de Dios, ¿no? Y lo vamos a estar viendo poco a poco. Acá dice, mis hermanos, altar es una estructura consagrada al culto religioso, sobre el cual se hacen ofrendas o sacrificios. Un altar o los altares que Dios exigía en la antigüedad, antes de que viniera Jesucristo y muriera, era un altar, mayormente se construían con piedras, como el que está acá abajo, con leñas, y allí se hacían sacrificios a Jehová, sacrificios de animales mayormente. ¿Cuál es el primer altar registrado en la Biblia? Eso es una pregunta para todos nosotros. ¿Y alguien que me conteste? ¿Alguien que se lo sepa? ¿Cuál es el primer altar registrado en la Biblia? Noé, dicen por acá. Abraham. ¿Quién? Abel. Ok. No, buenísimo, está muy bueno. Está muy bueno. El primer altar registrado como altar como tal, fue en Génesis 8:20. Y dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. La forma de acercarse a Dios en el pasado era mediante un altar, mediante un sacrificio. No nos podíamos acercar a Dios si no había un sacrificio. Si no se levantaba un altar, era la forma de acercarse a la presencia de Dios, y eso lo entendió Noé, y fue lo primero que hizo cuando bajó del arca, edificar un altar a Dios, para sacrificar allí a Jehová. Amén. El segundo altar registrado en la Biblia está en Génesis 12:7 y dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Importantísimo, mis hermanos, que dos hombres de esta talla, de esta categoría bíblica como lo es Noé, que alcanzó gracia a los ojos de Dios y que Dios no destruyó a la humanidad por completo, porque Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y Abraham, el padre de la fe, el que Dios le dio la promesa y que por medio de esa promesa vino Jesucristo precisamente. Es importante tener esto en cuenta, mi hermano, que estos hombres se preocupaban por tener un altar y porque ese altar estuviera encendido. Y era parte de lo que Dios nos estaba diciendo hoy, mis hermanos, precisamente, que mantengamos nuestro altar en santidad, que mantengamos nuestro altar encendido, que la única forma de alabar realmente a nuestro Dios es teniendo nuestro altar
encendido. Pero vamos a ver algo curioso aquí, mis hermanos, que es que ciertamente el primer altar que dice la Biblia, que se registró que dice altar como tal, está allí como lo vimos con Noé. Pero realmente ese no es el primer altar. Y es importante saber esto y conocerlo si nos vamos un poquito más allá. Y es que en Génesis 4:3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿A dónde ellos trajeron esa ofrenda? ¿A dónde ellos llevaron esa ofrenda? Caín y Abel. La llevaron a un altar, seguramente. Y sobre todo Abel, porque era el primogénito de las ovejas que se lo estaba ofreciendo a Jehová. Era ese sacrificio que Jehová había exigido para la redención de los pecados, para redimir los pecados de la humanidad y para acercarse a su presencia. Entonces, el primer altar registrado en la Biblia como altar fue el de Noé. Pero antes del de Noé estuvo el de Caín y Abel. Pero antes del de Caín y Abel estuvo el que Dios estableció. Estuvo el que Dios selló, el que Dios enseñó a la humanidad, que fue cuando Adán y Eva pecaron y Dios los vistió de pieles. Cuando Dios los vistió de pieles es que tuvo que hacer un sacrificio de un animal, derramar la sangre de ese animal para vestirlo a ellos de esas pieles de ese animal. Y estoy casi 100% seguro, por no asegurarlo completamente, de que seguramente Dios agarró y edificó un altar y se los enseñó a Adán y Eva. Lo edificó allí, hizo el sacrificio del animal, los vistió con esas pieles y ellos vieron, observaron cómo se construía, cómo se hacía el altar. Porque Dios no nos dice nada que Él ya no nos haya enseñado, que ya Él no nos haya mostrado. Lo que nosotros vamos a hacer es porque ya Él nos los ha dicho anteriormente. Y la mayoría de las cosas están dichas acá, en la palabra de Dios. Están todas las instrucciones y todas las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos, que nosotros conozcamos y que nosotros practiquemos. Entonces, 3 aspectos importantes del altar, mis hermanos, era que la ofrenda traída al altar debe ser voluntaria. Nunca puede ser obligada, nunca puede ser coaccionado, nunca puede ser porque alguien me esté empujando. Puede ser que alguien me esté animando, me esté diciendo que haga algo, pero la ofrenda que yo traigo a Jehová para el altar que yo debo tener en mi vida debe ser una ofrenda voluntaria. Debe nacer de mi corazón, de lo que Dios mismo ha depositado en él. Segundo, las ofrendas se hacían por medio de sacrificios. Y ahí voy al video que pusieron los jóvenes allí. Sacrificio, mi hermano. Dios exige de nosotros que seamos valientes, que seamos esforzados, que sigamos adelante, que hagamos sacrificio de alabanza para Él. ¿Y qué es sacrificio de alabanza? Que así no tengamos fuerza, que así no tengamos ánimo, que así estemos tristes, que así estemos enfermos, que así estemos cansados, que así estemos agobiados, que así estemos desesperanzados. Alcemos nuestra voz y le digamos: santo eres, Señor. Que si no sale nada de nuestra boca, que por lo menos salga
santo, 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 santo eres, Señor. Y yo siempre me voy a acordar de esta palabra, mi hermano santo, porque cuando yo estaba pequeño me enseñaron eso y me dijeron, cuando tú no quieras orar, cuando no tengas ganas de alabar a Dios, cuando no te salgan las palabras, simplemente arrodíllate y empieza a decir santo, 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 santo. Y poco a poco el Señor va a ir llenando nuestra boca de alabanza. Se va a ir encendiendo ese altar en nuestras vidas, mi hermano. Y es algo que yo he venido practicando desde que era niño. Bueno, después me aparté de los caminos de Dios por un tiempo. Pero ese conocimiento, mi hermano, y esa palabra me quedó aquí en mi mente y en mi corazón. Y cuando no tengo fuerzas, cuando de verdad no siento ánimo, cuando de verdad estoy decaído, mis hermanos, lo que hago es arrodillarme o sentarme y simplemente decir, santo, 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 santo. Y cuando vengo a ver, mi hermano, estoy alabando a Dios. Dios me ha dado nueva fuerza. Dios ha renovado mi vida. Y se los doy como consejo a cada uno de ustedes también. Que lo pongamos en práctica, mi hermano, haga la prueba para que vea cómo Dios va a empezar a llenar su boca de esa alabanza. Tercer aspecto del altar. El altar significaba un lugar de encuentro con Dios. No cualquier lugar, no cualquier cosa. No era simplemente un montón de piedras allí colocadas, con una leña, con un simple sacrificio. No era simplemente un lugar donde cantar, donde adorar, donde tocar un instrumento. No simplemente es un lugar donde sentarme, sino un lugar de encuentro con Dios. El altar que nosotros debemos tener, mis hermanos, es ese lugar donde tú vas a tener una cita con tu Salvador. Donde tú le vas a decir a tu Padre Celestial, siéntate allí, Padre, y yo me siento aquí y quiero hablar contigo, Señor. Es necesario, mis hermanos, que empecemos a reconstruir nuestro altar personal de alabanza a Dios, de intimidad con Dios. Que retomemos esos momentos de encuentro personal con Dios. Es bonito y es excelente cuando Dios nos toca aquí en la congregación, cuando Dios nos habla como nos ha hablado el día de hoy, cuando se mueve como se mueve siempre que nos reunimos aquí, mi hermano. Pero no va a haber mayor experiencia que usted pueda tener que la experiencia personal en su lugar secreto, donde usted se mete con intimidad con Dios allí. Esa es la mayor experiencia que usted va a tener. Podemos estar todo el día aquí en la iglesia, podemos estar todos los días en la iglesia, pero nada se compara como ir delante de la presencia de Dios, solo Él y yo. Más nadie, ni mi esposa, ni mis hijos, ni el líder, ni el pastor, ni el evangelista, ni el profeta, no, solamente mi Padre y yo. No hay mayor experiencia que esa, mis hermanos. Si usted quiere experimentar la gloria verdadera de Jehová, empiece a construir ese altar personal de la búsqueda de Dios. Las mayores experiencias que yo he tenido en mi vida con Dios ha sido en lo personal. Ha sido solo Él y yo. En la congregación nos gozamos, saltamos, brincamos, nos alegramos. El Espíritu de Dios se mueve, mis hermanos, pero nada va a ser comparado como cuando usted se decida a buscar a Dios en la intimidad.
Cuando usted se decida a soltar su celular, a soltar la televisión, a soltar todas las cosas y decirle a Dios, yo quiero tener un encuentro personal contigo hoy, Señor. Y cuando usted se lo dice, mi hermano, ese encuentro lo va a tener. Pero usted se tiene que decidir. Tiene que decidirse a construir ese altar. A que ese altar se encienda en su vida. Y vamos a ver ahora, mis hermanos, el altar era como eso principal que Dios había ordenado de una o de otra forma al ser humano para que se acercara a Dios, para que se acercara a su presencia y para que pudiera recibir perdón por sus pecados también. Pero luego de eso vino el tabernáculo. El tabernáculo en Génesis 25:1, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere, de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios se le presenta a Moisés y le dice, quiero que me hagas un tabernáculo. Pero no lo deja a su parecer, no lo deja a como a Moisés le parece que debe ser el tabernáculo o el lugar donde va a estar la presencia de Dios, sino que Dios se toma la tarea de darle instrucciones específicas, desde la tela, el color, la indumentaria, todas las cosas que iba a conllevar ese tabernáculo. Era importante que cada cosa se hiciera como Dios lo había determinado, como dice allí, conforme a todo lo que yo te muestre. Cuando dije hace un rato que seguramente cuando Adán y Eva pecaron y Dios los vistió de pieles, y dije que seguramente el Señor construyó un altar allí, mi hermano, lo digo con base a esto. ¿Por qué? Porque Dios, antes de que Moisés se le ocurriera hacer un tabernáculo, ya Dios se lo había mostrado. Ya Dios le había indicado qué debía hacer y cómo lo debía hacer. Cuando Caín y Abel fueron a llevar las ofrendas, era porque ya Dios lo había indicado. Es porque ya Dios le había mostrado a Adán y Eva que era necesario un sacrificio, que era necesario un altar. Cuando Dios te dice a ti que necesitas un altar personal, es porque Dios te está dando una instrucción específica. No me importa si vienes todos los días a la congregación. No me importa si estás en 200 grupos de WhatsApp, de oración, de intercesión, de estudio bíblico. No me importa si estás todos los días metido en el internet viendo estudios bíblicos. Lo que me importa es que tengas intimidad conmigo. Eso es lo importante. Y es lo que Dios hoy nos dice. Necesito intimar contigo. Necesito tener un tiempo a solas.
Apártate por un momento. Desconéctate. ¿Hasta cuándo te lo digo? Desconéctate. Desconéctate y conéctate a mi presencia. Estamos en tiempos difíciles, mi hermano, en tiempos complejos. Y en tiempos complejos es donde más necesitamos la presencia de Dios. Pero ¿cómo vamos a obtener esa presencia si lo que hacemos es estar metidos todo el día en un grupo de WhatsApp? No importa que sea de la iglesia, sí, muy bueno, sí, muy excelente, está bien, pero ¿dónde está el tiempo de intimidad personal tuyo con Dios? Solo tú y Él, sin celular, sin nada, solamente Él y tú y la palabra allí para que Él te hable. Eso es lo que Él quiere de nosotros, mi hermano. Eso es lo que Él está exigiendo de su iglesia hoy. Y sobre todo hoy que estamos acostumbrados a este aparato que nos ata y que nos esclaviza en muchas ocasiones. Acá le quería traer una foto o una imagen, no una foto, una imagen realmente, porque una foto es difícil, ¿verdad? Sí, una imagen de cómo era el tabernáculo, mis hermanos. Y es importantísimo conocer un poco del tabernáculo. Yo sé que muchos de nosotros conocemos posiblemente el tabernáculo, hay algunos que no. El tabernáculo tenía 3 lugares principales. El primer lugar era el atrio, que era este lugar que está acá. Después tenía el lugar santo y después tenía el lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto, donde la presencia de Dios reposaba. Y vamos a ver cada una de esas partes de ese tabernáculo y qué nos dice hoy ese tabernáculo. Acá lo podemos ver tipo, ¿cómo es que se llama esto? Tipo plano, exacto, tipo plano. Acá vemos el primer segmento del tabernáculo, que es el atrio, donde había una primera puerta, el altar de bronce, la fuente, el primer velo que dividía lo que era el lugar santo del atrio, que es el segundo lugar, el lugar santo, donde estaba la mesa de la proposición, el candelabro, el altar del incienso y el segundo velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Y por qué era necesario dividir esto? Porque aquí en este lugar santísimo era donde reposaba la presencia de Jehová en esos tiempos. Era donde estaba esa presencia de Jehová y donde nadie podía entrar sino solamente el sumo sacerdote una vez al año. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Una vez al año nada más entrar a la presencia de Jehová. Y nosotros hoy podemos entrar a cada minuto, a cada instante, a cada rato que nosotros nos dispongamos. Y no lo hacemos. Yo estoy seguro que la gente, el pueblo de Israel de este tiempo, deseaba poder entrar en este lugar, poder estar en la presencia misma del Omnipotente, del Todopoderoso, estar allí. Y nosotros que lo tenemos al alcance, nosotros que podemos estar en ese lugar santísimo, a cada instante no lo hacemos.
desaprovechamos la oportunidad y el tiempo que Dios nos da. Pero vamos a ver algo aquí interesante. Esto es, vamos a decirlo así, el primer punto o paso, vamos a decirlo así, para ver lo que es el verdadero tabernáculo de alabanza que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que no lo vamos a abordar hoy por temas del tiempo precisamente, pero es importante ver este tabernáculo y ver qué significa hoy para nosotros. Acá no se ve mucho, pero yo se los leo. En Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El tabernáculo, lo primero que tenía para poder entrar al tabernáculo era una puerta. Tenías que atravesar esa puerta para entrar al atrio, a ese primer lugar. Pero si no atravesabas la puerta, no entrabas al tabernáculo. Cristo, haciendo referencia precisamente a ese tabernáculo que Dios estableció desde la antigüedad, dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta de ese tabernáculo, de ese lugar donde está mi presencia. Si tú entras por mí, si tú entras a través de mí, yo te voy a dar acceso al lugar santísimo. Yo te voy a dar acceso a la presencia de Dios. Entonces, esa puerta que estaba allí en ese tabernáculo es hoy en día Jesucristo, que es la puerta. Pero hay algo interesante acá, mis hermanos, también, que en Juan 14:6 Jesús también dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Lo achicas un momentico? Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El tabernáculo, mis hermanos, se comprendía de 3 secciones. La primera sección, el atrio, el camino. Porque Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué dijo yo soy la puerta? Porque él estaba haciendo referencia al tabernáculo. Él es la puerta del tabernáculo, pero él también es el camino hacia el lugar santo. Él es el camino para entrar en ese lugar santo, esa primera sección del tabernáculo. La verdad, la segunda sección, el lugar santo. Cuando Jesús santifica nuestra vida, cuando ya hemos entrado por la puerta, ya hemos caminado y nos adentramos aún más, y esa sangre de Jesús nos va limpiando y nos va purificando y nos va redimiendo cada día más, y nuestro ser va cambiando. Y luego él dijo: y también la vida. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al lugar santísimo, es donde está la presencia de Jehová, es donde está la vida, es donde está la plenitud que el Señor nos quiere dar. Por eso Jesús decía: yo soy el camino, yo soy el atrio del tabernáculo, yo soy el lugar santo, la verdad, y yo soy el lugar santísimo, la vida. Cuando uno ve esto, mi hermano, y quiero que lo comprendamos un poquito, porque después cuando veamos el verdadero tabernáculo de alabanza, vamos a poder hacer comparativos. Interesante esto también, el tabernáculo se divide en 3 espacios, en 3 secciones. La primera sección hace referencia al Espíritu Santo de Dios. Es el que nos introduce al camino. Es el que nos introduce al camino. Es el que nos lleva al conocimiento de Jesucristo.
Es el que toca nuestras vidas, es el que nos quebranta, es el que nos hace conocer que estábamos muertos en delitos y en pecados. Y es el que nos lleva a esa primera sesión del atrio de ese tabernáculo, para que luego entremos a la segunda sesión, que es Jesucristo como tal, que es el que nos limpia, como decía hace un rato, y que después lleguemos a esa presencia de Jehová, a esa presencia del gran yo soy, a esa presencia del omnipotente. Cuando nosotros nos metemos a ver el tabernáculo, mis hermanos, y lo que significaba para el pueblo de Israel, que era que ellos en medio del desierto, en medio de que ellos estaban vagando, ellos tenían un lugar donde ellos podían acercarse a la presencia de Dios, donde ellos podían acercarse a su Creador, donde ellos podían ir a buscar una respuesta. Era importantísimo para ellos el tabernáculo. Hoy para nosotros es súper importante el tabernáculo, el altar que nosotros debemos tener encendido. Fíjense que estas tres partes, estas tres sesiones del tabernáculo hacen referencia también al hombre, al ser humano. Nosotros, aparte de que somos hechuras de Dios, de que somos semejantes a Dios, eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que fuimos hechos semejantes a Dios, aparte de que somos cuerpo, alma y espíritu, que tenemos tres sesiones también, o tres partes, así como el tabernáculo, y así como es nuestro Padre también, Espíritu Santo, Jesucristo y Jehová. Biológicamente también hemos sido divididos por la ciencia, por decirlo así, en tres partes también, que es extremidades, que pudiéramos referirlo con el atrio, el tronco, que viene a ser ese lugar santo. Y es sorprendente esto, mis hermanos, porque para nosotros entrar delante de la presencia de Dios, necesitamos alzar nuestras manos, necesitamos mover nuestro cuerpo. Es eso que nos va introduciendo a la presencia de Dios. Pero una vez que estamos allí, necesitamos que nuestro tronco esté santo. ¿Y qué quiero decir con esto, mi hermano? ¿Qué tenemos nosotros en nuestro tronco? Tenemos nuestro corazón, pero tenemos algo que ha afectado a la humanidad desde el principio hasta hoy en día, que es nuestra sexualidad, que es nuestro sexo, nuestros órganos. El enemigo, mis hermanos, desde el principio hasta ahora ha atacado a la humanidad por medio del sexo, de diferentes formas, sea por la lujuria, sea por la homosexualidad, por el lesbianismo, por tantas prácticas que hay, por la fornicación, por el adulterio, por tantas cosas, mi hermano, que el enemigo ataca al cuerpo de Cristo y que nosotros debemos tener entendidos y estar en conocimiento de eso. Y la tercera parte, que es una de las más importantes, la cabeza. ¿Por qué? Acá tenemos el centro de comando de nuestra vida, de cómo nos conducimos, de qué hacemos y de qué no hacemos. Por eso la cabeza se ubica al nivel del lugar santísimo. Porque si nuestros pensamientos están limpios, si nuestro ojo, como dice la palabra, está limpio, todo nuestro cuerpo está limpio. Pero si nuestro ojo, si nuestra mente, porque el ojo
¿A dónde es que envía la información? Al cerebro. Si nuestro ojo no está limpio, nuestro tronco, nuestras extremidades, nada está limpio tampoco. Entonces, importante que nosotros cuidemos nuestro lugar santísimo. Nuestro lugar santísimo es nuestra cabeza, es nuestro cerebro, es nuestros pensamientos. Es allí donde se maquinan todas las cosas. Es allí donde se procesan todas las cosas en nuestra mente. Es allí donde se procesa el pecado también. Es allí donde se maquina cómo yo voy a pecar y cómo no voy a pecar también. Por eso se ubica allí, en ese lugar santísimo. Es el lugar que más debemos cuidar. Es el lugar que más debemos prestarle atención y es el lugar que más estamos ensuciando hoy en día. Con pornografía, con palabras obscenas, con músicas no apropiadas, con comentarios no apropiados, con cosas que vemos. Es el lugar que hoy en día más ensuciamos. Y después queremos tener el altar encendido. ¿Cómo lo vamos a mantener encendido si nuestro ojo no está limpio? Si nuestra mente no está limpia. Porque Jesús le dijo a la gente, le dijo, mira, sí, yo sé que en la antigüedad se decía que se adultera cuando estás en el acto de la relación sexual. Cuando llegaste al acto allí y estás en el acto, estás adulterando. Pero yo digo que si tú miras con codicia a la mujer que no es tuya o al hombre que no es tuyo, ya pecaste. ¿Por qué? Porque él lo estaba llevando no solo al lugar santo, sino que él lo estaba llevando al lugar santísimo. Estaba dándole el sentido correcto de lo que Dios quería para sus hijos, que ellos cuidaran, no su cuerpo nada más, no solo lo exterior, no solo lo que se ve, sino aquello que no se ve, aquello que está aquí y que influye en tu corazón, que influye en tus decisiones, que influye en si tú vas a seguir o no vas a seguir a Cristo. Eso se maquina desde aquí, mis hermanos. ¿De dónde nacen los malos pensamientos? ¿De dónde nacen las malas acciones? Dicen que del corazón, dice la Biblia. Pero parte de ese corazón está aquí, mi hermano. Está aquí en la mente. Aquí es donde se maquinan las cosas. Muchas veces le queremos echar la culpa a Satanás. Esa es culpa de él. Me hizo, es que el diablo... Pero, ¿qué le estás metiendo a tu mente? ¿Qué le estás metiendo a tus pensamientos? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces después le queremos echar la culpa al pobre de Satanás. No, y es pobre, ¿verdad? Porque es pobre. Le queremos echar la culpa de que nosotros pecamos, de que nosotros no estamos buscando la presencia de Dios. Y es que nosotros mismos no nos estamos cuidando, no nos estamos preservando, mis hermanos. Importantísimo esto, y ya estamos culminando acá. Importantísimos aquí, mi hermano,
Vemos en el camino, en la verdad y en la vida, reflejado allí a Jesucristo. Vemos allí en el Espíritu Santo, Jesucristo y Jehová, reflejados al gran yo soy, al Todopoderoso. Llámese Trinitario, Trinidad, porque ahorita hay tantas cosas. Pero es un solo Dios. Espíritu Santo, Jesucristo, Jehová, el gran yo soy. Y vemos reflejado acá al ser humano. Todo reflejado con el tabernáculo que Dios había mandado a construir con medidas específicas. Dios te hizo a ti con unas medidas específicas. Te hizo con unos dones específicos, con unos talentos específicos, para utilizarte de forma específica. Pero a veces queremos ser como los demás. Y Dios no quiere que seas como los demás. Quiere que seas como Dios te hizo a ti. Como Dios te diseñó a ti. Para el propósito que Él te hizo a ti. Independientemente, mi hermano. Cada uno de nosotros tiene un propósito que Dios nos dio en esta vida. Cada uno de nosotros tiene un talento, tiene algo especial que Dios nos ha entregado y a veces los desperdiciamos porque quiero ser igual que el pastor, porque quiero ser igual que el evangelista no sé cuál, porque yo quiero cantar igual que no sé quiéncito. No, mi hermano, haga lo que Dios le ha puesto en su corazón. Explote el talento que Dios ha puesto en su vida. Y aquí para terminar tengo dos textos bíblicos, mi hermano. Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos tu lugar santísimo con Dios. Renueva tus pensamientos. Renueva tu mente. Renueva lo que estás viendo. Empecemos a evaluar. Y eso va conmigo también, mis hermanos. Porque el Señor me está hablando a mí también. Empecemos a renovar nuestros pensamientos. Empecemos a renovar nuestra mente. Es el lugar santísimo de este templo, de este tabernáculo que Dios ha hecho para su gloria, para su honra, para su alabanza. Y el último texto bíblico en Filipenses 4:8 que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen proceder, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ya lo habíamos visto anteriormente, pero es necesario retomarlo nuevamente, mi hermano. Según sean nuestros pensamientos, según sea lo que nosotros estamos pensando y viendo, es lo que nosotros vamos a hacer. Si nosotros empezamos a pensar en lo bueno, en lo que es de buen proceder, en lo que es de buen nombre, nuestra vida va a empezar a cambiar a medida de eso. Nuestro matrimonio va a empezar a cambiar a medida de eso. Nuestra casa va a empezar a cambiar a medida de eso que nosotros estamos pensando. Porque lo que pensamos lo declaramos con nuestra boca. Y no es simplemente abrir nuestra boca, sino abrirla con el entendimiento. Y con el entendimiento de lo que yo he depositado en mi mente. Renovando mis pensamientos. Renovando mi vida. Para que todo mi cuerpo esté santo. Si mi cabeza está santa, mi cuerpo está santo.
Entonces, ¿por qué la pornografía? Yo no iba a decir esto, mi hermano. ¿Por qué la pornografía entonces? ¿Por qué la vista donde no la debes tener? ¿Por qué? Empieza a pensar en lo bueno, empieza a ver lo bueno, empieza a ver lo que es agradable al Señor. Hermano, desde que empezamos el servicio, el Señor ha empezado a hablar. Y nos dio una palabra de esperanza, ciertamente, pero más allá de esa palabra de esperanza, nos estaba instando también a que busquemos de su presencia, a que seamos santos como Él es santo. No es imposible, mis hermanos. Debemos empezar por el lugar santísimo de nuestro cuerpo, nuestra cabeza. A veces nos estamos enfocando en nuestras extremidades y en el tronco. Y por eso fallamos día a día. Y por eso claudicamos día a día. Porque estamos empezando por donde no es. Porque estamos cuidando lo que no debemos cuidar. Porque debemos empezar por nuestros pensamientos. Porque debemos empezar por nuestra mente. Y una vez inundemos esa mente con esta palabra, con todo lo bueno, con todo lo amable, con todo lo puro, con todo lo que es de buen nombre. A medida que tú haces eso, eso va bajando a tu cuerpo. Y ya no vas a tener el deseo que tenías antes. Ya no vas a ser empujado por tu carne como lo había sido empujado hasta hoy. Empieza a trabajar en tu mente. Dile, Señor, renueva mi mente. Pongámonos de pie. Y allí, mientras mis hermanos están cantando, mis hermanos, pídale allí a Dios que renueve sus pensamientos, que renueve su mente, que lo haga pensar en lo puro, en lo hermoso, en lo maravilloso que es Él. Y hoy, en el nombre de Jesús, mi hermano, créalo. Alce allí su mano y dígale: por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, el Señor hoy quiere limpiar las mentes y los corazones. Yo quiero que todos, para que no digan, no, es que es conmigo, es con todos, mis hermanos. Ponga su mano en su cabeza allí y diga: soy libre de pornografía, de cosas malas que han entrado en mi mente, de lo que he escuchado que me ha perturbado. Hoy declaro libertad sobre mi mente. Hoy declaro que soy hijo de Dios y que mis pensamientos son alineados a la palabra de Dios. Ahora ponga su mano en su corazón allí. Señor, una vez que has limpiado mi mente, limpia mis sentimientos. Quita todo odio, todo rencor, toda falta de perdón, toda concupiscencia.
se va de mi corazón y de mi vida. Amén. El Señor hoy ha traído libertad a nuestras vidas porque ha traído una palabra para que podamos seguir adelante. Y a los que nos escuchan por la